¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes al encuentro Memoria Dominicana que organiza el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas con sede aquí en la ciudad de Querétaro. Mi nombre es Miriam Aurora Gómez y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Fray Jesús Flores Aparicio de la Orden de Predicadores, quien nos presentará su conferencia titulada La restauración de la provincia de Santiago de México. Antes que nada, hay que aclarar que la conferencia del día de hoy será presentada mediante grabación previa que nos hizo favor de realizar Fray Jesús. Sin embargo, quien guste puede dejar sus preguntas, dudas, comentarios escritos aquí en la plataforma de Facebook y nosotros les haremos llegar estas dudas a Fray Jesús, quien nos hará favor de contestarlas y de responderlas por escrito en otro momento. Entonces, pues bueno, antes de comenzar me gustaría presentarles quién es nuestro conferencista. Él es licenciado en Historia Eclesiástica por la Universidad Pontificia de México. Se ha desempeñado como profesor de Historia Eclesiástica en dicha universidad y en el Instituto de Formación Intercongregacional de México, afiliado a la Universidad Javeriana de Bogotá. Asimismo, ha impartido clases sobre la materia en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino en la ciudad de León, ha colaborado en obras sobre historia de teología y actualmente reside en la parroquia de Santa Rosa de Lima de la Orden de Predicadores en México. Entonces, pues sin más por el momento, escuchemos esta amena plática sobre la restauración de la provincia. Pues muy buenas tardes. Agradezco al Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas la invitación que me ha hecho para presentar esta ponencia en torno a la restauración de la provincia de Santiago de México y hacer un bosquejo de los acontecimientos torales que se han dado en la provincia durante la segunda mitad del siglo XX. Para poder entender mejor la restauración de la provincia de Santiago, es indispensable irnos un poco atrás en el campo de la historia. En primer lugar, hay que recordar que la provincia de Santiago de México, de la Orden de Predicadores, nació en el año de 1532. Surge a raíz del trabajo de cristianización, o mejor dicho, de evangelización que los primeros frailes de la Orden de Predicadores realizaron en nuestro territorio a partir del año de 1526. Posteriormente, vamos a tener la presencia o fundación, mejor dicho, de otra provincia en el año de 1551 en la zona de lo que hoy es el estado de Chiapas y Guatemala. Es conocida como la provincia de San Vicente de Chiapa, mientras que la provincia de México fue dedicada a el apóstol Santiago, como es sabido, y por eso el título que recibe. Esta última provincia que he mencionado, la de San Vicente de Chiapa, nace precisamente por disposición de el capítulo general respectivo de los frailes, y para que allí los predicadores realizaran una labor de evangelización, pero teniendo plena independencia de la provincia de Santiago de México. Incluso ellos fundan su provincia totalmente libres de la injerencia de la provincia de Santiago de México. Sin embargo, cito la presencia de este territorio por formar parte de lo que hoy es nuestro país. En el año de 1592 se va a fundar la provincia de San Hipólito Mártir de Oaxaca, y esta provincia pues sí se desprende de Santiago de México.
va a haber una serie de fenómenos dentro de la estructura provincial que propiciaron el que la provincia de Santiago tuviera esta escisión favorable para que se configurara la provincia de Antequera, la provincia de Oaxaca. Y ya en el siglo XVII, en 1656, nos encontraremos también emanada de la provincia de Santiago de México, la fundación de la provincia de los Santos Ángeles de Puebla. Entonces, podemos decir que en el periodo novohispano nos encontramos con 4 provincias en nuestro territorio, en el orden cronológico que he mencionado. La provincia de Santiago en 1532, la provincia de San Vicente, totalmente independiente de la de Santiago, en 1551, la provincia de San Hipólito, que nace de la de Santiago en 1592, y la provincia de los Santos Ángeles en 1656. Haciendo un recorrido en el tiempo, tenemos que entrar hasta el siglo XIX, un poco antes del inicio de la independencia de nuestra patria, para ver en qué estado se encontraba la presencia de la orden en nuestro territorio. Para el año de 1808 tenemos específicamente en la provincia de Santiago un número de 182 frailes. Esto significaba que el número de consagrados a la vida al estilo dominicano había disminuido notablemente. Después del periodo de independencia, concretamente en el año de 1834, todavía frente a las dificultades políticas que la independencia generó, hemos de recordar que toda la estructura eclesiástica que se había cimentado en el periodo novohispano totalmente dependía de la metrópoli española, del monarca de España. En ese año de 1834, todavía dependiendo en estos asuntos de la vida interna de la orden, se determinó dejar algunos territorios de misión. Estos territorios de misión originalmente habían pertenecido a la Compañía de Jesús. Cuando se dio la supresión de la compañía, esto ocurriendo en la segunda mitad del siglo XVIII, los frailes predicadores se hicieron cargo de estos territorios y es en este momento de 1834 cuando puso que pasaran a las comunidades allí instaladas a los conventos originarios y se entregase toda la labor al clero secular respectivo. También es interesante que en este periodo, estoy refiriéndome a la década de los 30 del siglo XIX en adelante, los dominicos presentes en México no van a tener mucha relación con la autoridad general de la orden. Más bien, la relación se va a estrechar con la Santa Sede. Es hasta el año de 1859 cuando vamos a registrar el último capítulo llevado a cabo en la provincia de Santiago de México. E incluso las actas de este capítulo y demás disposiciones fueron aprobadas por el entonces Papa Pío IX. Para este momento solo quedan en la provincia de Santiago 36 frailes en 10 conventos. Como se puede ver, hay una disminución muy notable de religiosos predicadores que pues no pueden tampoco sustentar el trabajo en estos conventos. El último provincial de este periodo es
Mariano Ruiz Tejeda, quien muere en el año de 1864. Esto significa que cuando en México nos encontramos en pleno momento de la segunda intervención francesa, después de la guerra de reforma de los 3 años, es muy claro que los frailes predicadores están casi extinguiéndose. Ya no existe la estructura de la provincia. Pudiéramos decir que en ese momento la provincia entra en su fase final, en su fase de extinción. Frente a esta realidad vamos a tener pues la presencia de un grupo muy reducido de frailes que se quedan en nuestro territorio a pesar de las vicisitudes de la guerra. No olvidemos también las disposiciones contrarias a la vida religiosa que emanan de la Constitución de 1857, de todo el espíritu de liberalismo imperante en ese momento. Y los frailes pues van a formar una pequeña entidad cuyo vicario será Fray Nicolás Arias. Prácticamente la casi totalidad de las casas que los frailes habían conservado hasta ese momento quedan cerradas. La única casa que va a tener cierta actividad en este momento concreto de nuestra historia es la iglesia de los santos apóstoles Felipe y Santiago en Azcapotzalco. Esto sobre todo pues por tratarse de una parroquia. También a la par estará abierta con determinada actividad la parroquia de la Piedad que los propios frailes administraban, pero fuera de esto no hay ya presencia dominicana en lo que era el territorio de la provincia de Santiago. De igual manera, podemos deducir que la situación era prácticamente semejante en la provincia de Oaxaca, estaba también ya extinta, y en la provincia de Los Ángeles de Puebla. Después de la intervención francesa, del triunfo de la República, en este periodo ya estaríamos transitando de la década de los 60 a los 70 del siglo XIX, viene un periodo breve en el que el templo de Santo Domingo, el convento pues central y fundante de esta provincia, logra tener una cierta restauración, no tanto por parte de los frailes dominicos, sino quienes vuelven a abrir las puertas de esta iglesia conventual son algunos sacerdotes pertenecientes al oratorio de San Felipe Neri. También por un tiempo atendió esta iglesia el clero secular, y quizá uno de los personajes más sobresalientes en este momento en el que se buscó el mantener al convento de Santo Domingo fue don Antonio Prancarte, que después será abad de la Basílica de Guadalupe. Entonces, en estas épocas, pudiéramos decir que la orden de predicadores prácticamente ha entrado en una fase pues terminal, en un periodo de extinción. Y vamos a encontrarnos hasta el año 1881 con una visita que realiza un fraile proveniente de España, Fray Pedro Moro, quien se da cuenta pues de la triste realidad que asola a la orden de predicadores en el territorio mexicano. Los frailes que están presentes en nuestro territorio son unos cuantos, concretamente en lo que fue la provincia de Santiago, pues destaca el ya citado Nicolás Arias, José Escobar,
Manuel Carrillo y Raimundo Guerrero. Con respecto a las antiguas provincias de Oaxaca y de Puebla, pues la situación es incluso más angustiosa. Hay la presencia de un fraile en cada una de ellas. La situación de la presencia dominicana en el territorio nacional va a cambiar un tanto al consolidarse el gobierno porfirista, al entrar la dictadura Porfirio, como hemos de recordar, se llegó a una especie de modus vivendi entre el Estado y la Iglesia, a pesar de mantenerse vigentes las leyes de reforma. Don Porfirio entró en una dinámica de tolerancia. Esto pues hace que aparezca la esperanza dentro de este grupo tan reducido de frailes de poder buscar un camino que lleve a la restauración de sus provincias. En este informe que realiza el visitador Fray Pedro Moro, nos vamos a encontrar con el nombramiento de responsables para cada una de las antiguas provincias, para cada uno de los territorios, aun cuando el número de frailes pues prácticamente es muy escaso. En algunos casos solamente se trata del nombrado como responsable y hasta allí. Para lo que era el antiguo territorio provincial de México, se nombra a Fray Nicolás Arias como encargado de los asuntos de la orden en dicho territorio y de buscar formas para consolidar hasta cierto punto una presencia muy significativa, aunque menor, de la provincia. En el caso de la antigua provincia angelopolitana, se nombra a Mariano Carranza, y en el caso de la provincia de Oaxaca, de lo que había sido la provincia de San Hipólito Mártir, queda como responsable, como encargado, José Villafaña, que era el único dominico en este territorio. Entonces, de 1881 tendríamos que dar un vuelco hasta 1894, cuando se celebró un capítulo general en Roma, y allí se envió una carta en la que los frailes de México exponían ante el capítulo pues esta situación de la disminución terrible de frailes, y a la vez, por otro lado, tenían la esperanza, la perspectiva de poder rehacer, restablecer de acuerdo a sus posibilidades las antiguas provincias, o por lo menos una sola provincia. Frente a esta descripción de lo que estaba aconteciendo en México y también en otras latitudes, concretamente del territorio latinoamericano, no olvidemos que finalizando el siglo XIX, pues se han dado una serie de formaciones ideológicas y políticas. El capítulo respectivo nombra a un visitador general, no solo para el territorio mexicano, sino para toda América Latina. En algunas otras naciones de esta zona del continente, la orden había logrado pues mantenerse a pesar de ciertas vicisitudes, y el visitador tendría todas las potestades canónicas para tomar algunas decisiones en aras del beneficio de las entidades todavía presentes en estos lugares del territorio latinoamericano. El responsable de esta labor, que recibió el título de visitador general, fue Fray José Domingo Martínez. Con él
emprender este cometido le acompañan algunos frailes, Fray Rafael Menéndez, Fray Secundino Martínez, que posteriormente tendrá un papel muy protagónico en la búsqueda de la reconstrucción de la provincia concretamente de México, y Fray Constantino Álvarez. Después de realizar las respectivas diligencias, se determina por parte del visitador nombrar centros de expansión para que, buscando el apoyo mismo de la orden y de algunas otras provincias, pueda prontamente haber algunas luces de rehabilitación o de reconstrucción de las provincias. La intención que tiene el visitador es que paulatinamente las ya antiguas provincias nacidas entre los siglos XVI y XVII puedan reaparecer ahora que se acerca el siglo XX. En ese sentido, se determina que estos territorios tengan una cabeza, pero a la vez estos van a depender directamente del general de la orden. En ese sentido, pues se vuelven todos estos territorios una vicaría general, es decir, dependerán absolutamente de las disposiciones que el general de la orden dicte para el bien respectivo de esta entidad, o mejor dicho, del proyecto de entidades, que es el restablecimiento justamente de las provincias. Pero en ese momento solo se señalan dos centros para que de allí parta la expansión nuevamente de los dominicos en México. Uno, el correspondiente a la Ciudad de México, que sería lo que fue la provincia de Santiago, y otro en la ciudad de Puebla, correspondiente a la ya citada provincia angelopolitana. Para el primer caso, el de México, se nombra como responsable de esta expansión de la orden a Fray Secundino Martínez, que había venido con el visitador el año anterior, de 1894, y también se nombra a Mariano Carranza, que ya lo habíamos citado, como quien debe de encabezar este mismo proyecto para la provincia de Puebla. ¿Cuáles van a ser pues las actividades, los medios de que echarán mano estos frailes? Recordemos todavía que en este momento el número de frailes es muy, muy reducido. Hay una promesa a nivel del maestro general de buscar apoyo en otras provincias, pero todavía en este momento la presencia de frailes es muy, muy reducida. La forma principal por la que los frailes se harán presentes en sus respectivas dimensiones territoriales es por medio de la devoción a la Virgen del Rosario. Precisamente en estas épocas de finales del siglo XIX, los frailes comenzarán a realizar una presencia itinerante en distintas y diversas zonas del país, tanto en el sur, en el centro, en el Bajío, en el occidente, en el norte. Y los dominicos serán pues cada vez más identificados con la devoción del rosario. No podían tampoco dedicarse en ese momento a otro tipo de actividades por el número pues muy reducido de frailes que todavía en ese instante están presentes. Bien, nos encontraremos en el año de 1897 con el proyecto que la orden expone, que es el inicio
de la restauración de las provincias que existían en el periodo novohispano. Ya, como lo cité, el visitador comienza a pensar en este propósito, pero se va a concretar la idea hasta este año de 1897, unos 2 años después de haber realizado la visita, de haber encargado a respectivos frailes el inicio de la expansión y de la rehabilitación de sus territorios. Para esto, en junio de 1898, van a llegar 7 frailes venidos de España con el propósito de apoyar justamente estas labores. Pero también se va a dar un fenómeno quizá inesperado que cambia un poco el panorama que seguramente se tenía en aquel momento. Finalizando casi el siglo XIX, para ser más específicos, en 1897, el 15 de diciembre, se da la restauración en España de la provincia de Bética. Y la provincia de Bética, que es la provincia de la zona de Andalucía, se le pide que apoye de una manera mucho más específica y cercana este proyecto de restauración de las provincias mexicanas. Incluso ya se comienza a hablar de la formación de congregaciones, es decir, de un conjunto de conventos o de casas de frailes que dependan o hasta cierto punto sean respaldadas por la provincia en cuestión, en este caso la provincia de Bética. Y esto va a traer un conflicto porque no olvidemos que se ha constituido una vicaría general, pero cuando llegan los frailes provenientes de Bética, quieren tomar determinaciones y asumir una autoridad pues más absoluta, lo que pues provoca un choque con el vicario general, el padre Fray Segundo Fernández para ese momento, por lo que a final de cuentas, después de una serie de choques, sobre todo de carácter legislativo, esperando las convocatorias respectivas a los capítulos generales, en el año de 1903 propiamente se forma la Congregación Mexicana, la cual va a constar para ese momento de 5 casas y 19 frailes. También para el año de 1904 se considera pertinente que la provincia de España pueda de una forma más cercana buscar apoyos a lo que fueron las provincias de México y de Oaxaca, mientras que la provincia de Bética hará exactamente lo propio en ese mismo sentido con las comunidades de Puebla. La idea es que Puebla pueda restaurarse con el apoyo de la provincia de Bética. Pues pudiéramos decir que hasta 1904 ya queda con más claridad el proceso de restauración de la provincia. Originalmente se piensa en restaurar las antiguas provincias novohispanas. Para este propósito se forma una vicaría general con los auxilios de las provincias respectivas de España y de Bética y se configura la llamada Congregación Mexicana. A partir del año de 1905 viene un primer periodo en el que el proyecto de expansión logra concretarse. Los frailes van a recuperar en algunos casos
antiguas casas provenientes del periodo novohispano. En otros lugares y en otros momentos van a ser fundaciones nuevas, o algo muy curioso es que toman algunas casas que habían pertenecido a otras órdenes religiosas. Por ejemplo, en 1902, antes incluso de la configuración de la Congregación Mexicana, los frailes dominicos hacen la fundación de la Casa de San Luis Potosí. Van a ampliar incluso esta casa en 1907, la cual pertenecía originalmente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. El obispo del lugar les concede para 1907 ya definitivamente la estancia en este lugar dedicado a San Juan de Dios. Algo parecido se va a dar en la ciudad de Aguascalientes. Para ese momento, 1907 también, ha sido recientemente erigida esa diócesis, y el primer obispo, Monseñor Portugal, invita a los frailes a tomar una iglesia ya existente que pertenecía a la Orden de la Merced. Y en el año siguiente, de 1908, prácticamente ya los frailes dominicos residen y tienen bajo su cuidado esta iglesia de la Merced. De igual forma, pero ya un poco después, en 1917, se realizará la fundación en Chihuahua de una casa que pertenecía a la Orden de los Frailes Menores, dedicada a San Francisco de Asís. Se van a llegar también a arreglos con las respectivas órdenes, es decir, entre dominicos y juaninos, dominicos y mercedarios, dominicos y franciscanos. En el año de 1913, en este proyecto de expansión, vamos a encontrar una permuta en la Arquidiócesis de México entre la parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago en Azcapotzalco, para entregarla al clero secular y, en su defecto, retomar la antigua comunidad de Nuestra Señora de la Purificación o Candelaria en Tacubaya. Esto se concreta el día 28 de abril del citado año de 1913. También en la Ciudad de México, los dominicos se han interesado en la fundación de una iglesia dedicada al Espíritu Santo, pero el proceso tuvo muchos bemoles y antes del año de 1913, por allí de mediados de 1912, se hace definitivamente la entrega de esta iglesia que tomarán los recién llegados padres pasionistas. Como nos damos cuenta por las fechas, ya estamos en el periodo revolucionario. Va a haber momentos de bastante inestabilidad para los frailes de la congregación mexicana, después del triunfo de los constitucionalistas en 1914 y luego los enfrentamientos por el poder en nuestro país que hacen llevar a la presidencia Venustiano Carranza. Viene una época en la que nuevamente las casas de los frailes quedan pues prácticamente vacías por la tensión que se va a dar justamente entre el naciente Estado mexicano fruto de la Revolución y la Iglesia. Entonces, pues va a haber una salida notable de estos frailes, especialmente dirigiéndose a Centroamérica y al Caribe, desde 1914 hasta 1920. En este último año ya se establece que lo que habían sido nuevamente la referencia al pasado prehispánico,
al pasado novohispano, disculpen, las provincias de México, Oaxaca y Chiapas sean atendidas por España, se conviertan en una vicaría de España y se define claramente que lo que había sido la provincia de Puebla dependa de la provincia de Bética. Ya se veía esto desde la disposición que se tuvo para los apoyos a la congregación mexicana por parte de España y de la provincia bética. Viene un periodo de relativa calma de 1920 a 1926 y los frailes, en el caso de la Ciudad de México, pues van a realizar algunas fundaciones. Concretamente se funda la Iglesia del Rosario, que después será parroquia en 1933. Se va a dar también inicio a la construcción en estos años de la Iglesia de San Vicente, que también será parroquia mucho tiempo después, en la década de los 70, y también hay una presencia de los frailes en Tampico, en Tamaulipas. Viene luego, en 1926, el conflicto con el Estado mexicano, el periodo de la cristiada, y pues nuevamente los frailes salen de nuestro territorio. Para esto, en Texas, en Estados Unidos, ya se habían hecho algunas fundaciones de comunidades por parte de la provincia de España, muy especialmente en la ciudad de San Antonio, y un número considerable de frailes decide radicar en Texas. Estas comunidades que se van a ir fundando en el territorio tejano, con el paso del tiempo también aportarán personal, aportarán frailes a la vicaría mexicana. En el año de 1934 se funda también en Texas, en Corpus Christi, otra comunidad. Entonces, después del conflicto religioso, del conflicto en el gobierno de Calles, podemos ver otro inicio de un periodo de relativa paz, y es allí cuando viene una etapa nuevamente de reorganización de la vicaría en aras de llegar a la restauración de la provincia de Santiago e incluso de las demás provincias que ya hemos mencionado. Para este momento es nombrado como vicario Fray Juan Menéndez, y uno de los proyectos pues es el recuperar las casas, el retomar las casas que se habían fundado o se habían adquirido a través de contratos con los obispos de diversas diócesis. Entonces, de los 30 podemos nuevamente ir ubicando la presencia de frailes dominicos en las diversas zonas del país. En 1938, pues también nos encontraremos con el regreso de un número pues significativo también de frailes de su exilio, llamémosle así, a Texas, por la situación de tensión política en nuestro país. Vendrán pues varios frailes que dedicarán después prácticamente toda su vida en la restauración de la provincia, como es el caso de Fray Claudio Fernández, Fray Luis Montes, Fray Mariano Monter. En el año también del 38 se recupera el convento de Santo Domingo de Oaxaca, que los frailes pues habían intentado este objetivo de volverlo a tener, pero los obispos de Oaxaca habían sido muy renuentes, y después se había venido todo el conflicto revolucionario y luego el conflicto de la cristiada. Con todos estos movimientos y situaciones, para el año de 1940, pues vamos a tener 31 frailes presentes en el territorio de lo que habían sido las 4 provincias antiguas.
y pues la intención es seguir fundando, seguir haciendo presencia en la década de los 40 y de los 50, además de la ya devoción que se fue extendiendo a la Virgen del Rosario. También los frailes realizarán algunas actividades de orden académico, especialmente como profesores en los seminarios diocesanos de las iglesias locales donde residían, y pues se sigue recuperando algunas casas o fundando otras. Es el caso de Santa Rosa en la Ciudad de México, en la naciente colonia Hipódromo Condesa. Se va a recibir también una ex hacienda en Tultenango, ya hasta el año de 1952, que tiempo después será la sede de la Escuela Apostólica, el equivalente a los seminarios menores del clero secular o de otro tipo de congregaciones. En el año de 1955 se llevará a cabo la fundación en la ciudad de León, Guanajuato, que va a ser pues muy importante, porque esta ciudad pues para ese momento ya está en un crecimiento muy notable y los frailes empezarán a vivir en la naciente colonia Arvide, y este convento de Nuestra Señora de Fátima, no olvidemos nuevamente esta dimensión de la devoción al rosario y también a las apariciones de la Virgen de Fátima, se convertirá en un referente para buena parte de esta ciudad de León. Y después de restaurada la provincia, este convento será pues sede del noviciado, también de la etapa de filosofado y de postulantado en las décadas subsiguientes. Entonces, pues podemos ver que hacia el año de 1960 hay varias realidades de entidades en nuestro territorio, porque si bien es cierto, está un conjunto de casas que pertenecen a la Vicaría de España, también pues hay la intención de que se restaure la zona del sur, específicamente Oaxaca e incluso Chiapas, y hay también una presencia de varias comunidades en el occidente y en el norte, Aguascalientes, Chihuahua, Tampico, etcétera. Por lo que nos encontramos con varias realidades a ese nivel. Si bien es cierto que en este momento domina o predomina, mejor dicho, la Vicaría de España, pues se van buscando los medios por parte de algunos frailes de ir creando territorios que a la postre pudieran convertirse en provincias. Sin embargo, pues esto no se va a poder concretar. Habrá también una fuerte tensión entre los propios frailes de cara al futuro y de cara al proyecto de las restauraciones. Pues a tal grado de que después de los análisis juiciosos y considerando el parecer del general de ese momento, Brown, en 1961 se determina la restauración de la provincia de Santiago de México. En 1961 se realiza el respectivo capítulo provincial, y el primer provincial de esta restauración será Fray Jaime Gursa Bracho. Entonces, se logró la restauración después de toda una serie de situaciones y circunstancias complejas y hasta adversas. Por eso me pareció muy importante echar una ojeada a la historia de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX para una mejor comprensión de este proceso de restauración de la provincia. Ahora, esto no significó que
todas las entidades dominicanas presentes en el territorio de lo que es nuestro país, de inmediato abrazaran a la nueva provincia, siguieron dependiendo de la Vicaría de España. Otras se habían convertido en vicarías pues con cierta autonomía y buscaban la restauración de territorios, como dijimos, en el sur o hasta la formación de una nueva entidad en el norte. Este va a ser un problema que va a marcar mucho la década, perdón, de los años 60 y de los años 70. Mientras tanto, los frailes de la provincia pues comenzarán a buscar los medios y las maneras para hacerse presente y para consolidar a la recién restaurada provincia. Entonces, pues va a venir una época en la que los frailes presentes en el territorio mexicano estarán ubicados en dos tendencias que en algunos momentos generaron cierto desasosiego por sus posiciones y especialmente por sus labores y trabajos. Una tendencia marcadamente pastoral, de corte parroquial, que enarbolan muchos miembros de la Vicaría de España que pasan a la provincia, y concretamente las vicarías tanto de España y de Bética están pues más marcadas en esta área de seguir promoviendo pues la devoción mariana, de administrar parroquias, de propiciar el culto, las celebraciones litúrgicas, sacramentarias, tanto de la misa como de la penitencia, etcétera. Y por otro lado, el sector que busca nuevas expresiones en México para la orden y que hace mucha referencia al espíritu pues originario de la orden en una presencia más notable en otros ámbitos como el universitario, con la juventud, con movimientos diversos a nivel de la familia, con cuestiones relacionadas a los ámbitos sociales, laborales, de derechos humanos, etcétera. También no hay que olvidar que para 1962 se abre el Concilio Vaticano II, se clausura en el 65 y toda esta renovación que la Iglesia experimenta, pues tendrá desde luego su eco en México, en todas las cosas y desde luego en nuestra provincia. Entonces, a partir de los años 60, pues vamos a encontrar nuevas fundaciones, esto es interesante, que en cierta medida van reflejando este espíritu de adaptación a los nuevos tiempos, como es el caso de la recuperación de comunidades en Chiapas, en San Cristóbal en el 61, en el 63, y con ello pues estar más presente en labor de misión en territorios indígenas, en territorios, diríamos hoy, de pueblos originarios. También pues se recupera la casa de San Pablo de los Frailes en Puebla, que será todavía administrada por la provincia bética. Y bueno, pues se va a dar también la fundación del convento de San Alberto Magno en la Ciudad de México y con ello el proyecto del Centro Universitario Cultural, que es un referente a esta tendencia que decía yo, pues marca otras maneras de predicación y otras formas. Este Centro Universitario Cultural fue también una sede muy importante para el diálogo entre la fe cristiana y las diversas corrientes de pensamiento manifestadas en el arte, manifestadas en la producción filosófica y desde luego también teológica, especialmente desde estos años 60, 70
la década de los 80, en fin. Y va a haber otras fundaciones en la Ciudad de México, el Templo del Divino Redentor, también se fundará en la ciudad de Guadalajara el Templo de Santo Domingo en 1969 y después el convento de Agua Viva de San Luis Beltrán en el año de 1970, así como el convento de Santo Tomás de Aquino en Villacuapa en el año de 1971, que sería la última fundación que contemplaríamos en el siglo XX y pues también ya estas fundaciones de cara a la restauración de la provincia. En esta restauración, para la década de los 70, se da el gran paso de la unificación de las entidades, a las vicarías desaparecen o los proyectos de rehabilitación de las antiguas provincias pues también desaparecen para consolidar a la restaurada provincia de México. Y esto hace pues entonces que haya una notable diversidad de labores y de tareas por parte de los dominicos. En el ámbito parroquial, como hemos mencionado, se harán presentes en el ámbito de las misiones indígenas, sobre todo en la zona del sur de nuestro país. En el ámbito, desde luego, académico, habrá una presencia muy significativa, notable en la UNAM y en otras entidades de educación superior. Y también, pues, los frailes emprenderán otro tipo de labores con el fin de hacer presente el proyecto cristiano y la consolidación o concreción del carisma dominicano. En ese sentido, pues podemos, además del referido Centro Universitario Cultural, mencionar la fundación de la Escuela de Filosofía en León para la década de los 90, el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, que ha representado hasta el momento una gran aportación de la orden en la zona del Bajío para el desarrollo de la filosofía y de la cultura en general, y también este Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, donde pues se ha realizado el trabajo de ir constituyendo las fuentes, recopilándolas y presentándolas y proyectándolas a investigadores interesados precisamente en el pasado de los dominicos en México y muy especialmente en la provincia de Santiago. Y bueno, pues también habría que ver otros rumbos que los frailes han tomado en publicaciones propias, como las revistas Anámnesis, Analogía, la presencia de profesores en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, como ya lo citaba, en otros centros universitarios, también en universidades de corte eclesiástico, la Universidad Pontificia, cuando se restaura desde la década de los 80, en la Universidad Iberoamericana, por ejemplo, en la Universidad La Salle. Entonces, hay una labor muy fecunda que quizá tiene como un punto importante, por fin, la absoluta unión de entidades en 93, cuando la provincia de Bética, que tenía esta vicaría en Puebla, determina que las casas de Puebla, San Pablo y Santo Domingo, pues sean también parte ya de la provincia de Santiago de México. Y desde luego, pues hay que recordar la celebración del capítulo general en México en 1992, que pues ya revela y manifiesta a toda la orden el crecimiento y la solidez de la provincia en este momento en que se lleva a cabo el capítulo. Claro está, no todo en la provincia, diríamos, es miel sobre hojuelas. Van a existir problemas, dificultades, como sucedió con toda la vida de la iglesia y la vida religiosa en la década
de los 60 en adelante, pues va a haber también muchas extraustraciones de frailes, habrá también algunas disminuciones por salida de frailes de la provincia y regresar a sus provincias originarias, especialmente a España, y también pues fallecimientos todavía considerables numéricamente hasta inicios del año 2000. Entonces, pues también este panorama ha afectado el avance de la provincia, la diversidad del pensamiento de los frailes, la pluralidad, pero pues considero que siempre buscando, como decía la regla de San Agustín, la unanimidad en torno a buscar específicamente el tener una alma y un corazón hacia Dios. Pues desde luego quedan muchos asuntos pendientes en este bosquejo. Todavía la investigación queda muy abierta por tratarse de décadas relativamente cercanas a la época y pues esto hace que haya allí compromisos para formar una historia más sistemática, mucho más ordenada de este último siglo, el siglo XX, que como traté de presentar es un periodo azaroso, un periodo también de éxitos para la orden y de profundos retos en México. Termino pues señalando estas condiciones que podemos percibir hasta el final del siglo XX. Quedará para trabajos ulteriores estas décadas ya del siglo XXI, pero que los historiadores del futuro, con otros ojos y con otros prismas, realizarán las respectivas interpretaciones y, desde luego, las investigaciones pertinentes. Pues de antemano agradezco nuevamente la invitación y espero que la conción de estos puntos nos dé una cierta luz con respecto a la evolución histórica de la provincia a lo largo del siglo XX y muy especialmente en las décadas posteriores a la restauración. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos muchísimo esta conferencia que nos acaba de dar. Y tenemos por aquí algunos comentarios, algunas dudas que haremos llegar a nuestro conferencista más tarde. Y me gustaría también mostrarles pues de dónde nos han estado viendo, de dónde nos están comentando. Y tenemos, por ejemplo, aquí, muchas gracias a Edith Lorenzo, que nos está viendo desde la ciudad de Teapa. Saludos también de María Elena de la Ciudad de México, también de Querétaro, muchas gracias. Tenemos desde León, Guanajuato, María Pilar, gracias. Silvia Torres, que también nos agradece mucho, gracias a ti. Del convento de Santo Tomás de Aquino, de Coapa, Hermandad de Dominicos Seglares, muchas gracias también por estar viendo esta conferencia. Tenemos a Verónica desde la parroquia de la Candelaria de Tacubaya, desde Guadalajara. Ana Arenas de Amecameca, en donde le mandan saludos y lo recuerdan con cariño, muchas gracias. Y bueno, vamos aquí tenemos algunas dudas, algunas preguntas. Como les comentamos, Fray Jesús Flores no está presente, nos dejó esta conferencia grabada, pero también nos pidió de mucho favor que le entregáramos estas preguntas que tenemos aquí. Con gusto se las haremos llegar para que él las pueda responder más adelante. Les agradecemos también a todos los que nos han estado viendo, a Carmen Robles, a Magdalena Vences, muchas gracias. Tenemos por aquí también desde Tlaxcala, Axel Pérez. Y bueno,
pues algunos otros más. Aquí tenemos también Daniel Hernández. Muchas gracias a todos ustedes por haber sintonizado esta conferencia. Creo que ha sido muy interesante lo que nos ha mostrado Fray Jesús Flores sobre la restauración de la provincia, y los invitamos para que nos sintonicen también el día de mañana. Este encuentro de memoria dominicana continúa lo que es el día de mañana y termina el día sábado. Mañana tenemos 2 mesas, una por la mañana y una por la tarde, entonces pues no se lo pierdan. Muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana.